Nadie lo esperaba. En medio de una de las audiencias públicas más concurridas del año en la Plaza de San Pedro, bajo el cielo despejado de Roma, ocurrió algo que desarmó a millones. El Papa León XIV, conocido por su serenidad y compostura, se detuvo de pronto en plena procesión papal. Su mirada se fijó incrédula en alguien entre la multitud. Era un anciano, delgado, de cabello blanco como la sal, sostenido por un bastón y con los ojos empañados por la emoción. No llevaba ninguna pancarta, no gritaba, no pedía nada, solo estaba ahí, de pie, esperando algo que él mismo no sabía si sucedería. Los guardias suizos vacilaron, confundidos, pero el Papa hizo un gesto suave. Caminó hacia el anciano con paso firme y al llegar a él, simplemente lo abrazó. No fue un saludo protocolario, fue un abrazo largo, apretado, lleno de lágrimas. Un momento suspendido en el tiempo. El rostro del Papa, generalmente imperturbable, se desfiguró por el llanto. Nadie entendía nada. Las cámaras captaban cada ángulo. Los flashes se disparaban sin cesar. Los asistentes guardaban un silencio reverente. ¿Quién era ese hombre que había hecho al Papa llorar como un niño? Aquella imagen recorrió el mundo en segundos. En redes sociales, noticieros y portales digitales, se repetía la escena una y otra vez. El líder de la Iglesia Católica abrazando a un anciano desconocido con el corazón completamente expuesto. ¿Quién es ese hombre?, preguntaban todos. ¿Qué vínculo podía romper con tanta fuerza la solemnidad papal? Esa pregunta, aparentemente sencilla, escondía una historia que se remontaba décadas atrás, a un pequeño pueblo en el corazón de México, donde la fe, la pobreza y una lección de vida se entrelazaron para siempre. Pero antes de continuar con esta historia tan profunda y humana, si te está conmoviendo, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más relatos reales que inspiran, emocionan y nos recuerdan que cada vida, por sencilla que parezca, puede marcar el destino de miles. Volviendo a aquel instante inolvidable. Cuando el Papa soltó el abrazo, tomó las manos del anciano y le dijo algo al oído. Nadie más lo oyó. El hombre asintió, sonrió con lágrimas en los ojos y besó el anillo papal, pero no con sumisión, sino con amor. Un amor forjado por años, por memoria, por gratitud eterna. Los medios no tardaron en investigar, rastrearon las imágenes, usaron reconocimiento facial, pidieron entrevistas a quienes estuvieron cerca, y así, poco a poco, comenzó a surgir una historia que dejó al mundo sin palabras. No era un político, no era un dignatario, era un maestro rural mexicano, uno que no salía en libros ni encabezados, pero que había sembrado una semilla, una sola, en el corazón de un niño difícil, testarudo, pero hambriento de sentido. Ese niño, muchos años después, se convertiría en papa. Y así comienza esta historia. Mucho antes de que alguien lo llamara su santidad, fue simplemente Luis Ernesto Muñoz. Nació en Tequila, Jalisco, en una casa de adobe con techo de lámina y ventanas sin vidrio. Su madre, Rosario, lavaba ropa ajena para sobrevivir. De su padre no se sabía mucho. Había desaparecido cuando Luis tenía apenas 3 años. Algunos decían que se fue a los Estados Unidos, otros que murió en un pleito. Nadie lo confirmó. Luis creció con una rabia sorda en el pecho. Peleaba en la escuela, se escapaba al cerro, se negaba a rezar. A los 11 años ya fumaba cigarros con otros muchachos del barrio y hablaba como un adulto resentido. Los maestros lo daban por perdido. Su madre lloraba en silencio cada noche, sin saber cómo rescatar a su hijo. Fue entonces cuando llegó al pueblo un hombre de rostro sereno y mirada cálida. Don Matías Zamudio, enviado por una orden religiosa para cubrir una plaza como maestro rural. No era sacerdote, pero hablaba con la paz de quien conoce el alma humana. Su llegada no fue espectacular. Solo abrió la escuela cada mañana y saludó con respeto a todos. Luis, como era de esperarse, lo miró con desconfianza. Durante las primeras clases, lo provocaba con preguntas sarcásticas o simplemente no contestaba. Pero don Matías jamás alzó la voz. Una mañana, mientras explicaba la importancia del perdón en una clase de ética, dijo algo que sembró algo extraño en el joven rebelde. El perdón no es para el otro, es para uno mismo. El que no sabe perdonar, carga cadenas invisibles.
Luis sintió un escalofrío. No lo mostró, claro. Se cruzó de brazos y fingió desinterés, pero esas palabras lo siguieron todo el día, incluso en el campo, mientras correteaba iguanas con sus amigos. Poco a poco, comenzó a quedarse callado en clase, a escuchar, y luego a preguntar, no sobre matemáticas, sino sobre Dios, sobre el bien y el mal, sobre por qué la gente sufre. Don Matías no siempre tenía respuestas, pero lo miraba con una paciencia que Luis no conocía. Un día, después de clases, don Matías le ofreció quedarse a ayudar a organizar los libros. Luis aceptó sin saber por qué. Ese fue el primer paso de una nueva costumbre. Cada viernes, después del timbre, el joven se quedaba un rato más y hablaban de todo. De filosofía, de la vida, del alma. Cierta tarde, mientras limpiaban el pizarrón, don Matías le preguntó, ¿has pensado alguna vez que quizás Dios tiene un plan para ti, Luis? ¿Para mí?, respondió con ironía. Dios ni se acuerda que existo. Don Matías sonrió con calma. Él nunca olvida a sus hijos, solo espera que estemos listos para escucharlo. Aquella noche, por primera vez, Luis no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, con el corazón inquieto, como si alguien hubiera encendido una luz muy tenue dentro de él. Ese fue el verdadero inicio. No una conversión repentina, sino el nacimiento de una pregunta. ¿Y si todo esto sí tiene sentido? El cambio en Luis no fue inmediato ni visible para todos. Seguía siendo un muchacho rudo, de voz fuerte y pasos decididos. Pero quienes prestaban atención notaban que algo empezaba a suavizarse en su interior. Una tarde ya no se unió a una pelea. Otra mañana dejó su lugar limpio sin que nadie se lo pidiera. Pequeños gestos, casi imperceptibles, pero profundamente reveladores. Sin embargo, no todos celebraban esa transformación. Entre sus compañeros, algunos lo veían como traidor. Lo apodaban el Padrecito, burlándose de su nuevo hábito de quedarse después de clases con don Matías. Le escondían sus cosas, le empujaban en los pasillos, le gritaban frases pesadas cuando lo veían entrar a la pequeña capilla del pueblo. Luis soportaba en silencio, a veces con los puños apretados, otras con lágrimas contenidas. Don Matías, al notar lo que ocurría, no intervino de inmediato. Esperó. Y cuando Luis le confesó el dolor de sentirse humillado por sus antiguos amigos, solo le dijo, «Cuando eliges caminar con luz, algunos se ciegan, pero no dejes que eso apague tu fuego». Aquellas palabras se le quedaron grabadas. Desde entonces, cada ofensa era una oportunidad para crecer, y en lugar de retroceder, Luis avanzó más. Empezó a asistir a las clases de catequesis que don Matías ofrecía los sábados. No lo hacía por obligación, sino por genuino interés. Allí, entre pasajes del Evangelio, parábolas y discusiones sobre la vida, Luis encontró algo que nunca había tenido: un refugio, un espacio donde podía ser él mismo sin juicio, donde sus preguntas no eran vistas como insolencia, sino como sed. Una tarde, mientras analizaban la historia del hijo pródigo, Luis levantó la mano con firmeza. ¿Y si el padre no hubiera recibido al hijo? ¿Y si lo hubiera rechazado? Don Matías lo miró con ternura, comprendiendo que la pregunta no era teórica. Dios no ama con condiciones, Luis. Su amor no depende de lo que hagamos, solo de quienes somos para Él. Luis bajó la mirada. Nadie le había hablado así. Sentía por primera vez que alguien veía más allá de sus errores. Fue también durante esas semanas que don Matías le entregó algo especial: un pequeño rosario de madera, desgastado por el tiempo. Este me lo dio mi madre cuando partí al seminario. Ha estado conmigo en los momentos más difíciles. Hoy quiero que sea tuyo. Luis lo recibió como si fuera oro. Lo guardó en un pequeño frasco de vidrio y lo colocó bajo su almohada. Cada noche antes de dormir, lo tomaba entre sus dedos y murmuraba una oración que todavía no comprendía del todo, pero que lo hacía sentir menos solo. En los días siguientes, Luis comenzó a leer el Evangelio por su cuenta. Llevaba una libreta donde anotaba frases que le llamaban la atención. Subrayaba, reflexionaba. Empezó a caminar al atardecer por los campos, hablando consigo mismo, y a veces con alguien más, alguien a quien comenzaba a llamar Dios. Sin notarlo, ese salón humilde, ese maestro callado y esa fe incipiente estaban dándole un nuevo destino. El tiempo en Tequila parecía detenerse,
cuando uno encontraba sentido en lo cotidiano. Para Luis, cada conversación con don Matías era una chispa que encendía algo nuevo. Durante meses, su rutina giró en torno a la escuela, las caminatas, las lecturas y las clases de catequesis. El muchacho que antes desafiaba al mundo, ahora lo observaba con ojos más atentos, como si de pronto todo tuviera voz. El viento, los surcos en la tierra, el canto del gallo al amanecer. Pero todo lo bueno al parecer llega con su sombra. Un día, sin aviso previo, don Matías no se presentó a clases. Los alumnos esperaron en silencio. Luis sintió una punzada en el pecho, una angustia que no supo explicar. Al siguiente día, tampoco apareció. Fue entonces cuando el director anunció que el maestro había sido trasladado de emergencia a Guadalajara por una enfermedad pulmonar grave. Nadie sabía si volvería. Luis no dijo nada. Solo caminó solo hasta la iglesia, se sentó en la última banca y apretó el rosario entre sus manos con tanta fuerza que casi se rompió el cordón. No lloró, solo cerró los ojos y se quedó allí, sintiendo un vacío que le dolía más que cualquier golpe de su pasado. Los días siguientes fueron grises. Sin la presencia serena de don Matías, la escuela volvió a su bullicio habitual. Los insultos regresaron, los empujones también. Pero Luis ya no era el mismo. No reaccionaba con rabia, sino con una especie de resistencia interna que lo sorprendía incluso a él. Intentó escribirle una carta, pero no tenía dirección. Preguntó en la parroquia, en la dirección escolar, incluso a algunos adultos del pueblo, pero nadie supo darle información clara. Era como si don Matías se hubiera esfumado. Sin embargo, su ausencia no fue olvido. Al contrario, lo que dejó sembrado comenzó a crecer con más fuerza. Luis, en medio de esa soledad nueva, encontró un impulso que no sabía que tenía. Comenzó a visitar la biblioteca parroquial. Leía textos sobre santos, sobre filosofía, sobre espiritualidad. Escribía en su libreta con devoción. A veces se escapaba al campo y se sentaba por horas mirando el horizonte como si buscara una señal en el viento. En una de esas tardes, entre las hojas secas de un viejo misal, encontró una frase subrayada con tinta azul. Todo hombre necesita a otro que le recuerde que su vida tiene sentido. Luis sonrió. No sabía quién había escrito esa línea en ese libro olvidado, pero supo que, de alguna forma, era un mensaje para él. Desde entonces, su relación con Dios se volvió más íntima. Ya no necesitaba una voz externa que lo guiara. Escuchaba dentro de sí, como si Matías le hubiera dejado la brújula y él ahora aprendiera a usarla. Y aunque el dolor de la partida no se desvanecía, algo en él empezaba a transformarse. No sabía aún hacia dónde lo llevaría esa fe naciente, pero por primera vez no tenía miedo al futuro. Tenía preguntas, sí, pero también una certeza profunda. No estaba solo. El tiempo pasó y con él, la niñez de Luis. Cumplió 17 años con el corazón lleno de preguntas que no encontraba en la escuela ni en los libros comunes. Su madre, Rosario, lo observaba con una mezcla de orgullo y desconcierto. Ya no era el hijo que se escapaba por las noches, ni el que llegaba sucio y con los nudillos sangrando. Ahora se encerraba a leer, escribía oraciones en hojas sueltas y ayudaba en la iglesia con una devoción silenciosa. Fue precisamente el párroco local, el padre Julián, quien lo miró con atención un día después de misa. «Luis, ¿has pensado en el seminario?» Luis se quedó mudo, no porque no lo hubiera pensado, sino porque no se atrevía a imaginarlo como algo real. Él, hijo de madre soltera, de un barrio marginado, sin apellido importante, ¿cómo iba a ser digno de algo así? Pero la idea no lo abandonó. Durante semanas, la meditó en el campo, la escribió en su libreta, la llevó a sus oraciones. Finalmente, un domingo, le dio una respuesta al padre Julián. «Sí, quiero intentarlo». Con la bendición de su madre y con un rosario colgado del cuello como única compañía, Luis partió rumbo a Guadalajara para ingresar al seminario menor. Allí, en los pasillos largos y fríos, entre jóvenes de todo el país, comenzó una nueva etapa, la del discernimiento profundo. El primer año fue difícil, no por los estudios, sino por el silencio. En el campo, Luis había aprendido a escuchar a Dios entre los árboles y las nubes, pero en el seminario, la disciplina era rígida,
los días programados al minuto y las dudas no siempre eran bienvenidas. Hubo noches en que pensó en abandonar. Sentía que no encajaba, pero entonces sacaba el rosario de su pecho, lo acariciaba con los dedos y recordaba la voz de don Matías. Él nunca olvida a sus hijos, solo espera que estemos listos para escucharlo. Esas palabras lo sostenían. Poco a poco, comenzó a ganar confianza. Se destacó en las clases de teología, en los grupos de oración, en los retiros espirituales. Pero más allá de los logros, lo que lo hacía diferente era su humildad. Nunca se sintió mejor que nadie. De hecho, constantemente se preguntaba si era digno del llamado. En su tercer año, durante una jornada de silencio en el retiro de Cuaresma, vivió algo que marcó su vida para siempre. Mientras oraba en una capilla pequeña, con luz tenue y aroma a incienso, sintió una presencia tan clara como si alguien lo hubiese tocado en el hombro. No hubo voz, no hubo visión, solo una certeza abrumadora en el alma. Debía entregarse por completo. Salió de esa capilla con los ojos llenos de lágrimas, pero sin miedo. Ya no había espacio para dudas. Dios no solo lo había llamado, le había confirmado que su historia con todas sus heridas era precisamente lo que lo hacía valioso. Luis regresó al seminario con un fuego nuevo, no uno que gritaba, sino que ardía en silencio. Sabía que su camino no sería fácil, pero por primera vez estaba seguro de que no lo caminaba solo. Luis fue ordenado sacerdote a los 26 años, en una ceremonia sencilla, rodeado por campesinos, ancianos, jóvenes y niños que veían en él no a un clérigo intocable, sino a un hermano. En su primera misa como padre Luis Muñoz, no usó palabras rebuscadas. Solo habló de amor, de esperanza y de cómo Dios había tomado a un niño perdido y lo había transformado sin imponerle nada, solo abrazándolo desde dentro. Asignado a una parroquia en los márgenes de Monterrey, comenzó su misión pastoral con los más olvidados: migrantes, madres solteras, ancianos abandonados. A diferencia de otros sacerdotes que permanecían en el templo, él salía cada día con su Biblia gastada y su voz cálida, tocando puertas, escuchando historias, compartiendo pan y fe. Su estilo cercano generó incomodidad en algunos sectores conservadores. Lo consideraban demasiado informal, demasiado libre, pero la gente lo amaba. Las misas se llenaban, las confesiones se alargaban por horas, no porque él hablara mucho, sino porque sabía escuchar como pocos. Poco a poco su nombre comenzó a sonar más allá de su diócesis. Fue invitado a dar charlas, a acompañar misiones, a formar a nuevos seminaristas. Su forma de enseñar no se basaba en imponer dogmas, sino en hacer preguntas que llevaban al alma a buscar respuestas por sí misma. El arzobispo de su región, impresionado por su impacto pastoral, lo propuso para un cargo más alto, y así, sin buscarlo ni desearlo, fue nombrado obispo auxiliar de Guadalajara. Luis recibió la noticia con sorpresa y humildad. No cambió su forma de ser. Seguía usando la misma cruz de madera al cuello, comía en fondas populares y viajaba en autobús cuando podía. Como obispo, su voz se volvió aún más influyente. En cada discurso recordaba de dónde venía. Hablaba de su madre, de su infancia en Tequila, del maestro que le enseñó que la fe se vive con actos, no con palabras. Se convirtió en un referente para los jóvenes que se sentían lejos de la iglesia, para los marginados que no encontraban un lugar, para los sacerdotes que necesitaban recordar el porqué de su vocación. Los años pasaron, su figura creció. Fue llamado a Roma para formar parte de comisiones pastorales y más de una vez fue recibido por el Papa reinante, quien reconocía en él a un pastor con olor a pueblo, como solía decir. En cada visita al Vaticano, Luis recorría los pasillos con reverencia, pero con los pies bien anclados a la tierra. Y entonces un día, el mundo entero se estremeció. El Papa había renunciado por motivos de salud. Comenzaba un nuevo cónclave. Nadie imaginaba que entre los nombres considerados discretamente estaba el de Luis Ernesto Muñoz. Cuando fue elegido, no lloró. Solo cerró los ojos y pensó en una voz lejana que le había dicho una vez: «Quizás Dios tiene un plan para ti». Aceptó la elección con la misma humildad con la que había entrado al seminario, sabiendo que aquel niño de barrio, guiado por un maestro silencioso, ahora llevaba sobre sus hombros la fe de millones.
Tomó el nombre de León XIV, y con él una promesa silenciosa: nunca olvidar de dónde vino. Era un miércoles cálido de primavera en Roma. La plaza de San Pedro rebosaba de peregrinos. El Papa León XIV caminaba por el pasillo central entre la multitud, bendiciendo, sonriendo, escuchando los saludos en decenas de idiomas. Para él, cada encuentro era un recordatorio de su misión: servir, escuchar, amar. Pero ese día, algo inesperado lo sacudió desde lo más profundo. Casi al final del recorrido, cuando ya se preparaba para subir al estrado, su mirada se cruzó con un rostro que no debería estar ahí, que no podía estar ahí, pero que estaba. Un rostro ajado por los años, con arrugas marcadas y ojos que hablaban más que 1000 palabras. El corazón del Papa dio un vuelco. Sintió como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. «No puede ser», susurró deteniéndose en seco. Los guardias suizos reaccionaron con nerviosismo. Nunca el Papa interrumpía su paso así, sin previo aviso. Pero León XIV alzó la mano, pidiendo calma, y caminó hacia el anciano, ignorando el protocolo, los flashes, las miradas. Sus pasos eran lentos, como si cada metro recorrido lo acercara a una parte olvidada de su alma. Al llegar frente a él, no dijo nada. Tampoco el anciano. Se miraron apenas unos segundos. Luego, sin contenerse, el Papa lo abrazó. Un abrazo largo, apretado, de esos que no tienen palabras porque las palabras se quedan cortas. La multitud, sin entender, guardó silencio. Algunos comenzaron a aplaudir, otros se persignaban, pero nadie sabía lo que ocurría realmente. Las lágrimas corrían por el rostro del pontífice. No eran de tristeza, ni siquiera de alegría pura. Eran lágrimas de reencuentro, de gratitud, de promesas cumplidas. Ese hombre, ese anciano al que ahora apretaba con fuerza, era don Matías Samudio, su maestro, su guía, su faro. Los presentes capturaban el momento con sus celulares. En segundos, la imagen ya daba la vuelta al mundo. El Papa se detiene para abrazar a un anciano desconocido. Pero para León XIV no era un desconocido. Era el inicio de todo. Era la raíz de su vocación. Después del abrazo, el Papa tomó las manos de don Matías, las besó con humildad y le susurró algo al oído. Nadie oyó qué fue, pero los ojos del anciano se llenaron de luz. Respondió con un leve asentimiento, como quien entiende que ha cumplido su misión. Fue un momento breve, pero eterno. El Papa volvió al estrado y la audiencia continuó, pero ya nada era igual. Él no era solo el líder de millones. Era también el niño de Tequila que acababa de reencontrarse con su origen. Aquella noche, en su habitación, el Papa se arrodilló frente al crucifijo. No pidió nada. Solo dio gracias, porque la vida de vez en cuando devuelve a uno aquello que creyó perdido para siempre, y porque en medio de multitudes, Dios sigue hablando en voz baja, a través de los rostros que uno no olvida. Las redes sociales no tardaron en estallar. La imagen del Papa abrazando al anciano se convirtió en portada de diarios, tendencia global y centro de miles de comentarios. Un gesto de humanidad pura, el abrazo más poderoso del año. ¿Quién es ese hombre que hizo llorar al Papa? Las preguntas eran infinitas, pero la respuesta, aún desconocida para el público, guardaba una profundidad que nadie imaginaba. Los medios italianos comenzaron la búsqueda. Algunos identificaron al anciano como mexicano, otros como ex maestro, pero fue un canal local el que logró encontrarlo. Se llamaba Matías Samudio, vivía en un hogar de retiro en Guadalajara y había viajado a Roma con un pequeño grupo de peregrinos, sin expectativas, sin intenciones. Solo deseaba ver de lejos al joven que una vez enseñó. Cuando le preguntaron por qué lo abrazó el Papa, Matías sonrió con serenidad. Porque antes de ser Papa, fue mi alumno. Y porque antes de ser alumno, fue un niño con el alma herida. Su voz temblaba al hablar. Recordó los días en Tequila, el salón polvoriento, los viernes de catequesis, el rosario de madera, los silencios largos donde la fe se sembraba sin ruido. No presumió nada. Solo narró con humildad cómo intentó acompañar a un niño rebelde a encontrar sentido en un mundo que parecía haberlo abandonado. El reportaje se volvió viral. Escuelas, parroquias y comunidades en todo el mundo compartieron la historia. En México,
Miles lloraron al ver a un maestro rural convertido en símbolo de esperanza. En el Vaticano, el Papa guardaba silencio ante la atención mediática, pero durante la misa dominical decidió romperlo. Frente a miles de fieles y cámaras de todo el planeta, León XIV habló con voz firme pero cargada de emoción. Hace unos días, reencontré a quien me mostró el rostro de Dios por primera vez. No era sacerdote, ni obispo, ni teólogo. Era un maestro, uno que me escuchó cuando nadie más lo hacía, que me habló con verdad cuando yo solo conocía el ruido, que me acompañó con paciencia cuando yo no sabía cómo caminar. Pausó un momento, luego levantó ligeramente la mirada. Don Matías Zamudio no será canonizado por la Iglesia, pero en mi corazón es un santo, porque me enseñó que el amor no se impone, se entrega, y que la fe no se exige, se siembra. Los aplausos fueron espontáneos, las lágrimas, inevitables. Aquella declaración, breve pero profunda, selló el reconocimiento que el mundo entero necesitaba oír, que las grandes vocaciones no nacen en los palacios, sino en las aulas humildes, en las palabras sencillas, en la presencia constante de alguien que cree en ti cuando ni tú mismo lo haces. Desde entonces, comenzaron a llegar cartas al Vaticano de exalumnos, maestros, sacerdotes, incluso personas no creyentes, todos compartiendo sus propias historias de quienes, como Matías, les cambiaron la vida. El abrazo del Papa no fue solo un reencuentro personal, fue un recordatorio universal de que los pequeños actos de amor pueden cambiar el curso de la historia. Y mientras los medios seguían analizando, comentando y compartiendo, el mundo entero había sido testigo de algo mucho más grande que un gesto viral. Había sido testigo del poder silencioso de un maestro fiel. Poco después del reencuentro en Roma, don Matías comenzó a sentirse más cansado. Sus pasos eran lentos, sus silencios más prolongados, sus pensamientos más dispersos. En el hogar de retiro, los cuidadores notaban que pasaba horas mirando por la ventana, sosteniendo entre las manos un viejo rosario de madera y una foto enmarcada de su grupo de alumnos de tequila. Su sonrisa seguía intacta, pero algo en su mirada había cambiado, como si ya no buscara más respuestas, sino que se preparara para el viaje final. Cuando el Vaticano recibió la noticia de su recaída, el Papa no lo dudó. Canceló audiencias, pospuso reuniones y, sin previo anuncio, abordó un avión rumbo a Guadalajara. No era una visita oficial, no llevaba cámaras, ni discursos preparados, solo un deseo profundo: estar con su maestro una vez más antes de que partiera. Llegó al hogar sin escoltas ni protocolo. Vestía sencillo, con una cruz de madera colgando del cuello, la misma que usaba cuando era sacerdote. Al entrar en la habitación, don Matías abrió los ojos lentamente. No se sorprendió, solo sonrió, como si hubiera estado esperándolo desde siempre. «Llegaste, Luisito», susurró con voz quebrada. «Siempre llegaría», respondió el Papa tomándole la mano. «No podía dejarte ir sin darte las gracias otra vez». No hablaron mucho, las palabras ya no eran necesarias. El silencio entre ellos estaba lleno de memorias, de enseñanzas, de caminatas bajo el sol de tequila. Oraron juntos, despacio, con la misma calma de aquellos viernes en la escuela. El Papa le administró la unción de los enfermos con lágrimas en los ojos. Era la primera vez que sus manos temblaban. Esa noche, don Matías se durmió tranquilo. Su respiración era suave, casi imperceptible. Poco antes del amanecer, su alma se fue, sin ruido, como había vivido. Partió con una paz serena, sostenido por la oración de aquel que un día fue su alumno y ahora lo guiaba espiritualmente en el último tramo. El Papa permaneció de rodillas junto al lecho hasta el primer rayo de sol. Luego besó su frente, colocó el rosario entre sus manos y salió en silencio. La noticia de la muerte de don Matías conmovió a todo México. El Papa publicó un breve mensaje: «Ha partido un gigante silencioso. Su fe me construyó, su ejemplo me sostiene. Su vida ya es parte del reino que predicó sin palabras». Y con eso, miles se sumaron al luto, no por un personaje famoso, sino por un hombre que había tocado vidas desde la sencillez. En los días siguientes, cientos de personas enviaron cartas a la residencia papal, contando cómo la historia de Matías los había inspirado a reconciliarse con la fe, a valorar a sus maestros,
a sembrar bondad sin esperar recompensa. Luis, ahora León XIV, supo que no solo había perdido a su mentor, había perdido a su padre espiritual, pero también entendió que su legado no moría. Vivía en cada palabra dicha con amor, en cada joven que decide creer, en cada maestro que, con paciencia, enciende una chispa en un corazón herido. Meses después del fallecimiento de don Matías, el Papa León XIV viajó en secreto a Tequila. No llevaba comitiva oficial ni cobertura mediática. Solo quería caminar por las calles que lo vieron crecer, respirar el mismo aire que compartió con su maestro y dar forma a un sueño que había guardado en silencio desde aquella despedida final. Con el apoyo del obispado local, compró el terreno donde alguna vez estuvo la antigua escuelita donde Matías enseñó. Ya estaba en ruinas, pero eso no importaba. Lo que importaba era lo que representaba, el lugar donde había comenzado todo. En ese mismo sitio se construyó una nueva escuela, luminosa, abierta, rodeada de árboles y bancas de piedra. Sobre la entrada principal, en letras sencillas, se podía leer: Escuela Primaria Don Matías Zamudio. Educar es amar. La inauguración fue íntima. Solo algunos pobladores, maestros, estudiantes y el Papa, vestido como sacerdote, sencillo, con los ojos llenos de emoción, bendijo el lugar, habló a los niños con voz suave y les dijo: tal vez no entiendan ahora lo que significa este nombre, pero un día cuando la vida los empuje fuerte, recuerden que hubo un hombre que creyó en sus alumnos más que en sus títulos, y que esa fe es capaz de transformar destinos. Desde entonces, cada año, León XIV regresa discretamente a Tequila, visita la escuela, conversa con los profesores, escucha a los niños, lleva cuadernos, Biblias, juguetes, pero sobre todo, lleva historias. Les habla de esperanza, de dignidad, de la belleza de aprender, y en cada palabra revive el espíritu de su maestro. No pasa un día sin que recuerde aquella semilla sembrada con amor. La lleva consigo en cada decisión, en cada mensaje al mundo, en cada gesto hacia los pobres, los rechazados, los olvidados, porque entendió, con el tiempo, que su misión como Papa no es gobernar, sino acompañar, no es mandar, sino servir, tal como lo hizo don Matías. En una ocasión, frente a miles de jóvenes reunidos en la Jornada Mundial de la Juventud, confesó algo que conmovió a todos. Muchos piensan que la historia de mi vocación comenzó en el seminario, o con una señal divina, pero no, comenzó en un salón humilde, con un hombre que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Un maestro que no predicó desde un púlpito, sino desde el ejemplo. Y gracias a él estoy hoy aquí. El auditorio entero se puso de pie, no por el Papa, sino por todo aquello que representaba esa historia, por cada maestro anónimo, por cada gesto silencioso que deja huella, por cada alma tocada por el amor auténtico, porque al final esta no es solo la historia de un Papa y su maestro, es la historia de todos nosotros, de cómo una vida ordinaria, vivida con fe, puede cambiar el curso de muchas más. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos que iluminan, que transforman, que nos recuerdan que el amor verdadero nunca muere. Y no te vayas aún. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue explorando historias como esta, donde la fe, la esperanza y el amor siguen escribiendo destinos.